tardes. Soy Claudia Buenas tardes. Mendoza y hoy tengo el gusto de platicar con Sergio Castro, director general de ACFA México. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti. No, al Es un gusto contrario. estar contigo. Al contrario. Pues, ¿qué te parece si empezamos un poquito para que nos platiques de cuáles son tus inicios, cómo empezaste en la industria, cuál es tu trayectoria? Bueno, inicié junto con mi trabajo en ACFA 26 años atrás, 27 casi ya, ¿no? De hecho se están cumpliendo, mira, creo que hoy, o antier 27. Felicidades. Gracias. Inicié siempre en ACFA, como digo, en el área gráfica. Hace 2 años también estoy a cargo del área de radiología de ACFA. Y bueno, muchos de estos años en mi país de nacimiento, Argentina, y ya 7 años en mi país de elección, México. Ok, ahora háblanos un poquito de ACFA. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en ACFA? Empecé como soporte de aplicación de RIPs, de softwares, de filmadoras. No quiero aburrir mucho con eso, pero esencialmente ayudando a los usuarios a entender los beneficios de los productos. Primero había que entenderlos uno, ¿no? Y después ayudar a explicarlos, y también soportando en el uso. Después fui entrando en las partes de más comerciales, marketing, ventas, el área de periódicos, muchos años para Latinoamérica, y luego, bueno, mi trabajo de director general en México. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido de director general? Bien, creo que bien. Bueno, no soy yo quien puede juzgar eso, pero sí puedo decir que Ajá. es un desafío muy interesante y que me alegra cada día poder estar aportando a los clientes y al equipo ACFA. ¿Cuánto tiempo tienes como director general? En esta etapa 2 años, y estuve 5 años en una etapa anterior también en México, así que ya casi más de 7. Y ahora ya entrando un poquito en el tema de la impresión y en el tema de la industria, ¿qué le podrías decir a los empresarios el por qué deberían elegir sus soluciones? Mira, yo creo que siempre es importante para un empresario poder dedicarse a lo que es realmente su negocio, en mi opinión, ¿no? Que es en este caso imprimir y vender lo que imprime y buscar nuevos clientes y nuevas áreas de negocio. Y creo que para eso es mejor contar con un proveedor, en este caso ACFA, que le dé la tranquilidad de que no tiene que andar lidiando con el proveedor, al contrario, que el proveedor le da seguridad, le da tranquilidad, le resuelve problemas, le ayuda a optimizar sus procesos, de eso podemos hablar un poco ahora, y para que el empresario se pueda dedicar al negocio, más que a... Creo que lo principal es dedicarse a vender, no tanto tener que estar preguntándose todo día dónde y cómo comprar y si tengo que pelear con tal o cual proveedor para que me solucione tal o cual problema. ACFA, primero que nada, da relaciones de largo plazo y seguridad a nuestros clientes. Perfecto. Y ahorita en este tiempo, Sergio, ¿cómo están innovando? ¿Han lanzado algún producto en especial? ¿Qué han hecho en este tiempo? Mira, una cosa importante que creo que vale aprovechar esta oportunidad para comentarles es que en ACFA, y no solo en México, sino a nivel mundial, nos dimos cuenta que teníamos un enorme valor, un conocimiento muy útil para los impresores, que se usaba generalmente para soportar los productos y hasta ahí, pero nos dimos cuenta que lo podíamos llevar más allá, y lo hemos transformado entonces en un servicio que llamamos las consultorías, que es esencialmente ayudar al impresor a detectar áreas de mejora en relación a estándares de impresión, ¿no? En particular, uno de ellos es la ISO 12647-2. Entonces, nosotros podemos darle, y estamos dando a varios impresores, el servicio de evaluar cómo trabajan áreas de mejora, recomendar esas mejoras, eventualmente implementar nosotros algunas de ellas, y después dar seguimiento en el tiempo. Porque, a ver, ¿qué es lo que hoy más necesita un impresor? Lo que más busca. Generalmente cuando hablamos con ellos nos dicen, buscamos bajar costos. Buscamos Claro. bajar costos. Y yo lo llevo un poco más allá, lo llevamos un poco más allá. No es solo bajar costos, sino también es aumentar productividad, es aumentar calidad. Aumentar productividad es una forma de bajar costos también, ¿no? Hacer más con menos o más en menos tiempo. Y aumentar calidad y consistencia especialmente. Entonces, la mejor forma de hacerlo es trabajando apegados a estándares. Ustedes saben, no lo voy a descubrir yo, que la impresión offset en particular, la impresión en general, tiene múltiples variables, muchas variables. Y a veces es difícil saber en qué lugar se nos están desacomodando las variables cuando el resultado final no es el correcto o no es estable. Entonces, desde ACFA damos este servicio de consultorías para ayudar al impresor, y lo llamamos a este servicio Restart, ¿no? Como reinicio,
para detectar las áreas donde pueda tener mejora. Siempre hay áreas de mejora, siempre es bueno tener, creemos, un externo que nos diga en qué áreas podemos mejorar. Por supuesto, los impresores no por nada lo son empresarios de tantos años y tienen conocimiento y tienen recursos y muchas veces ya tienen sus propios estándares, o mejor dicho, usan estándares, pero siempre es bueno tener una asesoría externa. Y siempre que hacemos estos trabajos, detectado áreas de mejora donde finalmente se traducen en fuertes ahorros de tinta, de papel, de tiempos de arranque, consistencia en los trabajos, que un trabajo no se tenga que hacer sí o sí en esta prensa y a la mañana, porque si lo hago en otra prensa o en otro horario no va a salir igual. No, hay formas de dar una buena consistencia y seguimiento, no solo a través del trabajo que ACFA puede hacer por los impresores, sino también con la ayuda de software que en todo momento están checando que la calidad de impresión se mantenga dentro del estándar. Y cuando hablo de estándares no me refiero necesariamente a que el impresor esté buscando certificarse, que a veces sí es el caso, a veces además el impresor busca certificarse y hacer este tipo o contar con este tipo de ayuda de ACFA los ayuda a certificarse, pero más que nada porque trabajar bajo normas siempre trae ahorros, siempre trae consistencia, siempre trae beneficios. Precisamente, pues eso es lo que necesita el impresor y lo que está buscando. Sí, sí, todos nos dicen realmente en este momento de tanta presión, no solo ahora por el COVID en general, ¿no? La evolución del negocio muestra eso, que todos necesitan bajar sus costos, pero bueno, muchas veces justamente la forma es buscar optimización. Claro. Y hay mucho espacio para hacerlo, lo hemos visto y estamos muy contentos dando ese tipo de servicio y viendo los resultados. Sergio, y tú ahorita a partir de esto, ¿tú cómo ves una nueva normalidad en la industria? ¿Cómo tú la percibes? Bueno, esto es una situación que evoluciona cada día y es difícil tener una opinión contundente en este momento. Lo que puedo por ahí comentarles es más que nada lo que estamos viendo en nuestros clientes o el mercado en general del área de impresión de gran formato, no tanto el offset, sino el gran formato, que están viendo buenas oportunidades de nuevos servicios, de nuevos tipos de trabajo que tienen relación con la pandemia, ¿no? Separadores, máscaras, etcétera, pero a lo mejor no puedo abarcar ahora todas las opciones, pero se han abierto por el lado de la cartelería nuevos trabajos y nuevos requerimientos que tienen que ver con, o que se producen a partir de la pandemia. Y otra área de trabajo que puedo recomendar y que estoy viendo mucho más interés que en el pasado es en el comercio electrónico. El hecho de poder estar como ahora, ¿no? Estamos comunicados ya no, lamentablemente no personalmente, sino a través de los medios electrónicos. Hay muy buenos sistemas para vender los impresos en forma electrónica. ACFA tenemos, no somos los únicos, pero tenemos uno muy bueno que se llama Storefront y que es muy práctico y que permite al impresor interactuar con su cliente o con los clientes de su cliente a través de una página de venta electrónica, ¿no? Ya sea con clave o abierta totalmente al público. Y es un área que hemos visto de repente un boom de interés porque pasa a ser más necesaria. Entonces también sugiero que el empresario preste atención a esas nuevas oportunidades que se abren vía el comercio electrónico, que es bastante más fácil de lo que parece, perdón que te interrumpa. No, está bien, está bien. Está muy simplificado, está muy práctico, es cuestión de decidirse a implementarlo y ahora veo mucha más decisión para dedicarle unos días o unos minutos a ese tema. ¿Y ustedes desde ACFA cómo sería ahorita o cuál es su manera de trabajar? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Algunas medidas de seguridad? ¿Qué están haciendo en ese sentido? Hemos aplicado todas las medidas de seguridad posibles, necesarias, pero a la vez manteniéndonos trabajando. O sea, seguimos entregando material, seguimos trabajando en el almacén, seguimos entregando físicamente mediante los fletes, seguimos dando servicio a los clientes cuando es necesario alguna máquina o un soporte en prensa, haciendo lo mismo estas consultorías que te comento. Por supuesto, el nivel de actividad presencial ha bajado, se hace no solo más que nada por decisión de nuestros clientes, también nuestra, de hacer solo lo esencial, pero todo lo esencial se sigue dando. No hay ningún cliente nuestro que se haya quedado sin el soporte o el material necesario de ACFA, ni va a pasar. O sea, estamos operando muchos de nosotros desde casa, los que podemos hacerlo remoto y los que tienen que salir al campo lo están haciendo con todas las precauciones que nuestra gente necesita y nuestros clientes necesitan.
Y eso es importante, que la gente que nos pueda escuchar ahorita, que se quede con ese mensaje de que ACFA sigue trabajando, ACFA sigue al pie del cañón, como se dice, para seguir ofreciendo sus soluciones. Sí, 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 estamos operando, nos consideramos, y así nos los han hecho ver también muchos de nuestros clientes, parte de una cadena esencial de producción, porque mucho de lo que se produce en el ambiente de impresión va a áreas esenciales como los alimentos o los medicamentos, etcétera. Incluso ACFA tenemos un área médica, creo que lo mencioné, un área de radiología, así que también por esa razón estamos totalmente activos, porque somos partícipes de muchas áreas esenciales del negocio de este país. Y por último, O de la Sergio, industria de este país. Sí, te escucho. por último, ¿algún consejo que le puedas dar a los clientes que ya tienen tus equipos o a los clientes en general? ¿Algún consejo que le puedas dar para seguir, pues, digamos, prosperando en estos tiempos? ¿Qué sería tu opinión? Bueno, uno creo que ya lo mencioné, es prestarle atención y desarrollar e implementar el comercio electrónico. Suma mucho y seguro les va a ayudar a posicionarse mejor a futuro. Y es bastante simple, por cierto, no es una cosa así que haya que desarrollar de cero. Proveedores como ACFA las tenemos ya desarrolladas y es cuestión nomás de implementarlo o hacer unos ajustes para el uso de cada uno. En el caso de impresores gran formato también lo veo que es el momento de prestar atención a nuevas áreas de negocio que se abren y siempre salirse del puro trabajo o de volumen del metro cuadrado, de peso por metro cuadrado, que generalmente no deja ganancia, y dedicarse más o seguir poniendo foco en el impreso de valor, el trabajo. Estamos viendo, te comento, ya no solo de ahora, sino de varios años para acá, una dedicación interesante de varios de nuestros clientes a trabajos de impresión casi diría industrial, no sé, de decoración de hoteles, de no sé, de todo tipo de trabajo industrial. Se me va ahora por Sí, ahí sí. un mejor ejemplo, pero desde hacer un producto novedoso, distinto, más llamativo, donde ya se discute el valor del producto en sí y no cuánto costó por metro cuadrado, ¿no? Claro, O a claro. cuánto se vende por metro cuadrado. Eso en el área de gran formato está funcionando bien, junto con, por supuesto, el volumen más grande que tiene que ver con los displays para puesto de para sí, puesto de venta, para cartelería, de interiores, decoración de interiores, ya lo mencioné. Son áreas que están creciendo mucho y donde creo que todavía se puede todavía cosechar mucho más. En el área de offset, son tiempos duros, sí, pero sigue siendo un muy buen negocio y estamos ahí para apoyar, y donde creo que los dos puntos donde puedo recomendarles enfocarse es en aprovechar estos servicios de consultorías para optimizar lo que ya tienen, ¿no? Muchas veces escucho, necesito más capacidad de producción y estoy pensando en poner una prensa más. Bueno, mis amigos que venden prensa por ahí se van a molestar con lo que digo, pero lo primero es, antes de comprar una prensa nueva, optimizar lo que ya uno ya tiene y usarlo mejor, y hay mucho por hacer ahí, y bueno, les sugiero que se metan en eso, cuenten con la ayuda de ACFA si así lo consideran, y el comercio electrónico. Claro, y que el panorama pues no está tan gris como aparenta estar. No. Más de uno envidiaría la posibilidad de estar trabajando y vendiendo y haciendo impresos. Está bien, en estos días estamos todos a media máquina, pero como le llamamos al nombre de nuestra consultoría, el restart está por llegar muy pronto y es tiempo de prepararse. También aprovechar este tiempo para tomar capacitaciones en línea, para hablar con clientes y proveedores en línea. Hay mucho que se puede hacer distinto, pero Claro, seguramente también productivo. claro, claro. Ahora sí, ya para terminar, algo que le digas a tus clientes, a tus usuarios, ¿qué les puedes decir? Cuentan con nosotros como siempre. Hay algo que yo aprendí en mis tantísimos años de ACFA, que somos una empresa que prioriza y demuestra que le importan las relaciones de largo plazo, ¿no? Nunca se vende un producto y se desaparece, siempre estamos aquí, no solo cuando vendemos, sino después. El trabajo, también lo digo muchas veces, nuestro trabajo principal no es vender, nuestro trabajo principal es soportar lo que hemos vendido. Así que cuenten con nosotros, porque para eso estamos, y creo que les podemos quitar un montón de preocupaciones internas para que se puedan dedicar al negocio, a lo externo. Pues muy buen mensaje, Sergio, muchas gracias.
Gracias por esta oportunidad y pues esperemos que todo vaya bien para todos. Gracias a ti por la oportunidad, espero haber sido claro. Claro, necesito No. agua ya y haberle dado alguna idea o un mensaje que les sea de utilidad. No, claro, un muy buen mensaje y pues muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Saludos y pues a todos. Seguimos en contacto. Gracias.